¿Y si cada palabra que pronuncias está creando tu realidad en este momento? Antes de los aztecas, antes de Tenochtitlán, existió una civilización que dominó el poder creador del verbo humano. Entre los años 900 y 1150 después de Cristo, desde su ciudad sagrada de Tula en Hidalgo, México, los toltecas construyeron el conocimiento espiritual más avanzado de Mesoamérica. Eran maestros del espíritu. Toltecayotl significa el arte de vivir con sabiduría, y ese arte consistía en algo radical. La realidad se crea con pensamiento, palabra, intención y sueño. Cuando Tula cayó en el siglo XII, ese conocimiento fue enterrado. Códices quemados, sacerdotes asesinados, querían que nadie recordara lo que los toltecas sabían: que un ser humano despierto no puede ser controlado. Uno sobrevivió. El último guardián grabó todo en láminas de jade que ocultó bajo las ruinas. Este manuscrito permaneció perdido durante 900 años, hasta que en 2019 fue encontrado bajo el templo de Tlahuizcalpantecutli. Lo que escucharás ahora es su testamento, escrito desde el exilio, con la urgencia de quien sabe que si no lo escribe, la humanidad olvidará para siempre cómo crear con la palabra. Cuando termines este audiolibro, sabrás por qué cada palabra genera un campo electromagnético que afecta tu realidad, cómo usar la intención para moldear tu vida, validado por ciencia cuántica. El ritual del ensueño. Crear conscientemente en tus sueños los acuerdos del alma. Romper los hechizos mentales que te encadenan. La técnica del espejo humeante. Ver la verdad oculta de tu realidad. Cómo recuperar el poder del verbo sagrado ahora. Cierra los ojos si puedes. Respira profundo. E imagina que estás sentado frente a un anciano en las ruinas de Tula. El viento mueve su cabello blanco. El sol se pone detrás de las pirámides y él te mira con ojos que han visto caer civilizaciones. Y te dice: la palabra no es tuya. Es el aliento de lo divino pasando por tu garganta. Y si aprendes a usarla, serás creador de mundos. Comencemos. Capítulo 1. La caída del sol interior. Mi nombre ya no importa. Los nombres son solo sonidos que los vivos usan para reconocerse entre sí. Y yo dejé de ser uno de los vivos el día que vi arder mi ciudad. Era el año 1168 de lo que ustedes llaman la era cristiana. Yo tenía 32 años. Era sacerdote de Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, guardián de las enseñanzas del verbo sagrado. Mi maestro era el último Tlamatini, el último sabio que aún recordaba cómo hablar con el aliento de los dioses. Tula no era solo una ciudad, era el corazón espiritual de todo lo que existía. Desde ahí, durante casi 3 siglos, los toltecas habíamos perfeccionado algo que ninguna otra civilización había logrado: el arte de crear realidad con la palabra consciente. No me malentiendas. No estoy hablando de magia infantil, estoy hablando de física espiritual. De entender que el universo entero está hecho de vibración y que la voz humana es la herramienta más poderosa para moldear esa vibración. Nuestros templos no eran solo edificios, eran instrumentos acústicos. Cada columna, cada escalón, cada cámara estaba diseñada para amplificar la frecuencia del verbo sagrado. Cuando un Tlamatini pronunciaba las palabras rituales en el centro del templo de Tlahuizcalpantecutli, su voz resonaba de tal forma que podías sentirla en tu pecho, en tus huesos, en tu sangre. Esas palabras no solo se escuchaban, se sentían, y quien las escuchaba cambiaba. Su cuerpo sanaba, su mente se aclaraba, su espíritu recordaba lo que había olvidado, que no estás separado del universo, que eres parte de él, y que cuando hablas, el universo te escucha. Pero entonces llegó la codicia, la guerra, el miedo. Tribus del norte empezaron a invadirnos. No buscaban sabiduría, buscaban oro, tributo, poder sobre otros. Y nosotros, los toltecas, habíamos olvidado algo crucial: que la sabiduría sin fuerza es vulnerable, que la paz sin vigilancia es ingenua. Intentamos negociar, intentamos enseñarles, pero ellos no querían aprender, querían dominar. Y en el año 1168 sitiaron Tula. Recuerdo la última noche antes de la caída. Estábamos reunidos en el templo principal, 108 sacerdotes. Mi maestro, el Tlamatini, estaba al centro. Su rostro estaba sereno, pero sus ojos llevaban una tristeza que nunca había visto.
Hermanos, dijo con voz firme pero cansada, Tula caerá mañana, no porque seamos débiles, sino porque hemos olvidado la enseñanza más importante de todas. Las palabras solo tienen poder si el corazón que las pronuncia está limpio. Hizo una pausa. El silencio era absoluto. Solo se escuchaba el viento. Hemos construido templos magníficos. Hemos perfeccionado rituales. Hemos memorizado invocaciones antiguas. Pero hemos permitido que el miedo, la arrogancia y la división entraran en nuestros corazones. Y cuando el corazón está sucio, las palabras pierden su poder. Se vuelven solo ruido. Me miró directamente. Tú sobrevivirás, me dijo. No sé cómo lo supo, pero lo supo. Cuando Tula arda, tú escaparás. Y llevarás contigo algo más valioso que todo el oro de estos templos. Llevarás la memoria de lo que fuimos, de lo que sabíamos, de lo que la humanidad puede volver a ser si recuerda cómo usar el verbo sagrado. Al día siguiente, los invasores rompieron las murallas. Entraron gritando, quemando, destruyendo. No vi morir a mi maestro. Solo vi el humo subiendo desde el templo principal. Negro, espeso, como si el cielo mismo llorara. Escapé como pude. Corrí hacia las montañas. Llevaba solo un manto y un cuchillo de obsidiana. Detrás de mí Tula ardía. Las pirámides, los palacios, los códices, todo. Pero algo más ardía. Algo invisible pero más doloroso. Ardían las palabras que nunca volverían a pronunciarse. Los cantos que nadie volvería a cantar. Las invocaciones que nadie volvería a recordar. Esa noche acampé en una cueva. No dormí, solo lloré, y mientras lloraba entendí algo que cambió todo. Tula no cayó por las espadas enemigas. Cayó porque nosotros habíamos dejado de creer en el poder de nuestras propias palabras. Habíamos empezado a hablar sin intención, a pronunciar rituales sin emoción, a enseñar técnicas sin vivir lo que enseñábamos. Nos habíamos vuelto técnicos del verbo, pero habíamos perdido el fuego del corazón. Y sin fuego, las palabras son cenizas. Esa noche juré algo. Juré que antes de morir, escribiría todo lo que mi maestro me enseñó. No en papel que se pudre, no en piel que se quema, sino en shara, en piedra que resiste el tiempo, y lo escondería donde solo alguien digno pudiera encontrarlo. Pasé los siguientes 20 años como exiliado. Viví en cuevas. Comí lo que la tierra me daba. Medité en silencio durante meses y practiqué. Practiqué cada técnica que mi maestro me enseñó, cada respiración, cada palabra, cada ritual. Y descubrí algo extraordinario. Las enseñanzas funcionaban incluso sin templos, sin rituales elaborados, sin ceremonias grupales. Funcionaban porque el poder nunca estuvo en los templos. Estuvo siempre en el corazón humano conectado con su verbo. Aprendí que no necesitas ser sacerdote para crear con la palabra. No necesitas estar en un lugar sagrado. No necesitas vestir plumas ni quemar copal. Solo necesitas 3 cosas. Primero, una palabra clara, no confusa, no ambigua, clara como cristal. Si pides salud, di salud. Si pides paz, di paz. No digas quiero dejar de estar enfermo. Eso es hablar desde la enfermedad. Di lo que quieres, no lo que no quieres. Segundo, una emoción fuerte. La palabra sin emoción es como semilla sin tierra. No crece. Debes sentir lo que dices. Si dices amor con el corazón frío, es solo ruido. Pero si dices amor con el pecho ardiendo, esa palabra vibra. Y lo que vibra, crea. Tercero, una intención sostenida. No basta decirlo una vez. Debes repetirlo, con convicción, con fe, hasta que tu cuerpo, tu mente y tu espíritu estén alineados con esa palabra. Hasta que ya no seas tú diciendo la palabra, sino la palabra viviendo a través de ti. Durante esos 20 años en el exilio, sané heridas con palabras. Atraje alimento con palabras. Encontré agua en desiertos con palabras. No porque fuera especial, sino porque recordé lo que mi maestro enseñó. El universo no escucha lo que piensas, escucha lo que pronuncias con emoción. Y ahora, anciano, con 70 años cumplidos, sabiendo que mi tiempo termina, grabo estas palabras en jade. 36 láminas, 12 enseñanzas, cada una probada con mi propia vida. Tula cayó, pero lo que Tula sabía no puede caer, porque no estaba en las piedras, estaba en el verbo, y el verbo es eterno. Ahora te lo entrego a ti, úsalo bien. Capítulo 2. El arte de ser tolteca. Durante mis años de exilio, caminé por aldeas lejanas donde nadie sabía quién había sido. En una de ellas, un niño me preguntó: «Anciano, ¿qué es un tolteca?». Sonreí. Esa pregunta me la hice yo mismo cuando tenía su edad.
y mi maestro me respondió algo que no entendí hasta muchos años después. Tolteca es quien vive como obra de arte. El niño me miró confundido, igual que yo lo miré a mi maestro. Pero ahora entiendo, y te lo explicaré. Cuando los pueblos vecinos hablaban de nosotros, decían, los de Tula son grandes arquitectos, grandes orfebres. Y era verdad. Nuestras pirámides, nuestros atlantes de piedra, nuestras joyas de jade y turquesa eran admiradas desde el norte hasta el sur. Pero eso no era lo que nos hacía toltecas. Lo que nos hacía toltecas era esto. Aplicábamos el mismo cuidado que poníamos en esculpir piedra, en esculpir nuestra propia vida. Llamábamos a esto Toltecayotl. El arte de vivir con sabiduría, el arte de ser humano completo. Y ese arte tenía un principio fundamental: impecabilidad. Impecabilidad no significa perfección, significa coherencia. Que lo que piensas, lo que dices y lo que haces sean lo mismo. Que no haya grietas entre tu palabra y tu acción, porque cuando hay grietas, tu poder se escapa por ellas. Mi maestro me enseñó esto con un ejercicio simple pero brutal. Me dijo, durante 7 días no dirás una sola palabra que no sea verdad, ni una, ni siquiera las pequeñas mentiras de cortesía, ni siquiera las exageraciones inocentes. Solo verdad. Acepté. Pensé que sería fácil. No lo fue. El primer día mentí 3 veces antes del mediodía. Pequeñas mentiras. Sí, dormí bien cuando no había dormido. No tengo hambre cuando tenía hambre. Claro, te ayudaré cuando no quería ayudar. Mi maestro las contaba. Cada vez que mentía, él levantaba un dedo, sin decir nada. Solo un dedo. Al final del día tenía 8 dedos levantados. 8 mentiras. En un solo día, ¿ves? Me dijo. Hablas todo el tiempo, pero casi nada de lo que dices es real. Hablas por costumbre, por miedo, por querer agradar, pero no hablas desde la verdad. Y cuando no hablas desde la verdad, tus palabras no tienen poder. Son solo aire. Durante los siguientes 6 días luché contra mi propia boca. Cada vez que iba a decir algo automático, me detenía. Respiraba y preguntaba, ¿es esto verdad? Si no lo era, callaba. Fue agónico. Descubrí que la mayor parte de mis palabras eran falsas. No grandes mentiras, pero falsas. Dichas sin sentir, sin intención, sin vida. Al 7º día casi no hablé, porque casi nada de lo que iba a decir era completamente cierto. Y ese día mi maestro sonrió. Ahora entiendes, dijo. El silencio impecable es más poderoso que 1000 palabras falsas. Eso es ser tolteca. Esculpir tu palabra hasta que cada sílaba que pronuncies sea verdad. Hasta que tu boca se vuelva sagrada porque solo sale de ella lo real. Pero la impecabilidad no es solo con las palabras, es con todo. En Tula, antes de la caída, vivíamos según lo que llamábamos los 4 pilares del tolteca. 4 principios que sostenían toda nuestra forma de existir. El primer pilar: sé impecable con tu palabra. Ya te expliqué esto. Di solo verdad, di solo lo que sientes, di solo lo que honrarás con acción. Porque cada palabra que pronuncias es un acuerdo contigo mismo y con el universo. Y si rompes tus propias palabras, te rompes a ti mismo. El segundo pilar: no tomes nada personal. Esto es difícil, porque el ego quiere que todo sea sobre ti. Si alguien te insulta, tu ego dice, me está atacando. Pero el tolteca entiende que lo que otros dicen refleja su propio interior, no el tuyo. Sus palabras son su sueño, no tu realidad. Si las tomas personal, pierdes tu centro. El tercer pilar: no hagas suposiciones. Pregunta, aclara. No inventes historias sobre lo que otros piensan o sienten, porque las suposiciones son mentiras que te cuentas a ti mismo. Y esas mentiras crean sufrimiento innecesario. El tolteca prefiere la verdad incómoda a la suposición cómoda. El cuarto pilar: haz siempre tu mejor esfuerzo. No más, no menos. Tu mejor esfuerzo cambia según el día. Unos días tu mejor esfuerzo es escalar montañas, otros días es solo levantarte de la cama, pero sea cual sea, dalo completo, sin apegos al resultado, sin juicios sobre ti mismo. Estos 4 pilares sostienen al tolteca. Son simples, pero no fáciles, porque requieren vigilancia constante, requieren despertar de la somnolencia con la que la mayoría vive. La mayoría de las personas no viven, sueñan despiertos, repiten patrones automáticos, hablan sin pensar, actúan sin intención. Y luego se preguntan por qué su vida no cambia, por qué siguen sufriendo las mismas cosas. El tolteca entiende que la vida no es algo que te pasa, es algo que creas, y la creas con cada pensamiento que sostienes, cada palabra que pronuncias, cada acción que ejecutas.
Por eso el tolteca es cuidadoso, deliberado, consciente. Recuerdo a un hermano sacerdote que siempre llegaba tarde a los rituales. Siempre tenía excusas. Me quedé dormido. Me distraje. No escuché el tambor. Mi maestro nunca lo regañó. Solo le dijo: cada vez que llegas tarde, le dices al universo que tu palabra no vale, y el universo te escucha. Por eso tu vida siempre llega tarde a donde quieres ir. Eso golpeó al hermano. Entendió. No era sobre el ritual, era sobre la impecabilidad, sobre honrar lo que dices que harás, sobre ser confiable para ti mismo primero. A partir de entonces, llegaba temprano. Y no solo a los rituales, a todo. Su vida empezó a cambiar, oportunidades llegaban, relaciones mejoraban. No por magia, sino porque él había alineado su vida con su palabra. Eso es Toltecayotl. Eso es ser artista de tu propia existencia. Cuando esculpes piedra, un golpe falso arruina la obra. Cuando esculpes tu vida, una palabra falsa arruina tu destino. Por eso el tolteca cuida su cincel, su boca, su martillo, su intención. Y su piedra, cada momento presente. Yo pasé décadas aprendiendo esto. Y aún ahora, a mis 70 años, vigilo cada palabra. Porque sé que soy lo que digo. Y si quiero ser grande, debo decir cosas grandes. Si quiero ser verdadero, debo decir solo verdad. Si quiero ser poderoso, debo hablar con poder. No necesitas templos para ser tolteca. No necesitas sacerdotes. Solo necesitas decidir que tu vida será tu obra maestra. Y que la esculpirás con la impecabilidad de quien sabe que cada golpe cuenta. Empieza hoy. Observa tus palabras. ¿Cuántas son verdad? ¿Cuántas son automáticas? ¿Cuántas dices para agradar, para evitar conflicto, para llenar silencio? Y luego, poco a poco, empieza a podar. Quita las palabras falsas. Quédate solo con las reales. Y verás cómo tu vida empieza a cambiar. Porque habrás dado el primer paso del tolteca, recuperar el poder de tu palabra. Capítulo 3. La palabra que despierta la realidad. En el principio era el verbo, y el verbo no describía el mundo, lo creaba. Mi maestro me llevó una vez al corazón del templo de Quetzalcóatl. Era medianoche, la luna estaba llena. Entramos a una cámara circular donde nunca había estado. Las paredes estaban cubiertas de símbolos que parecían vibrar bajo la luz de las antorchas. En el centro había un tambor de madera tan grande que 3 hombres no podían abrazarlo. Mi maestro me hizo sentar frente a él. «Golpéalo», me dijo. Golpeé el tambor con mi mano. El sonido fue profundo, grave. Sentí la vibración en mi pecho, en mis huesos, en mi vientre. «¿Qué sentiste?», preguntó. «Vibración», respondí. «Exacto. Vibración. Ahora escucha. Todo lo que existe es vibración». Esta piedra tocó la pared. «Vibra lento». Este aire movió su mano. «Vibra rápido». Tu cuerpo vibra. Tu pensamiento vibra. ¿Y tu voz? Tu voz es la vibración más poderosa que un ser humano puede crear. Me miró fijamente. Cuando hablas, no solo produces sonido. Produces ondas. Ondas que se expanden, que chocan con otras ondas, que alteran todo lo que tocan. Por eso las palabras crean. No metafóricamente, físicamente. Durante las siguientes lunas, aprendí algo que cambió mi comprensión del universo entero. El mundo no está hecho de materia sólida, está hecho de vibración condensada. Los antiguos toltecas lo sabían. Por eso cada ritual importante comenzaba con canto. Por eso los sacerdotes aprendían a modular su voz de formas específicas. Por eso ciertos sonidos se consideraban sagrados. Había un canto llamado Ometeotl, el canto del dios dual, el canto de la creación. Solo los tlamatini podían pronunciarlo correctamente. Requería años de entrenamiento. La voz debía salir desde el vientre, no desde la garganta. Debía vibrar en una frecuencia específica. Cuando un tlamatini cantaba Ometeotl en el centro del templo, cosas extrañas pasaban. Las antorchas temblaban, el aire se volvía denso. La gente lloraba sin saber por qué. Algunos sanaban de enfermedades que llevaban años. Otros tenían visiones. No era magia, era física espiritual. El sonido correcto, pronunciado con la intención correcta, en la frecuencia correcta, alteraba el campo de energía del lugar y de las personas presentes. Pero no necesitas ser sacerdote para usar este poder. Todos lo tienen. Todos lo usan. La diferencia es que la mayoría lo usa inconscientemente. Y por eso crea inconscientemente. Déjame explicarte cómo funciona. Cuando piensas algo, creas una vibración débil.
sutil, invisible. Si ese pensamiento se queda solo en tu mente, tiene poco poder, pero cuando lo pronuncias en voz alta, algo cambia. Le das cuerpo, le das densidad, le das fuerza, y si lo pronuncias con emoción, esa fuerza se multiplica, porque la emoción es el fuego que carga la palabra. Una palabra sin emoción es ceniza fría. Una palabra con emoción es fuego que consume y transforma. Esto lo comprobé durante mi exilio. Había noches donde el frío era tan intenso que pensaba que moriría. Y aprendí algo. Si pensaba, tengo frío, tengo frío, tengo frío, el frío empeoraba. Mi cuerpo escuchaba mis palabras internas y obedecía. Pero si en voz alta decía, mi cuerpo es fuego, mi sangre arde, soy calor, algo cambiaba. No de inmediato, pero después de repetirlo con convicción durante varios minutos, mi cuerpo empezaba a generar calor. Real, físico, medible. No lo inventé. Los Tlamatini me enseñaron esta técnica. La llamaban tonali, el poder del calor interior, y funciona porque tu cuerpo obedece a tu palabra cuando esa palabra está cargada de intención y emoción. También aprendí que las palabras tienen memoria. Si dices, nunca tengo suerte durante años, esa frase se vuelve un programa. Se graba en tu mente, en tu cuerpo, en tu campo energético, y crea situaciones que confirman esa frase. No porque el universo te castigue, sino porque tú ordenaste eso con tu palabra repetida. Los toltecas entendían esto. Por eso teníamos cuidado extremo con lo que se decía en los templos. Ciertas palabras estaban prohibidas, no por superstición, sino porque sabíamos que crean lo que nombran. Nunca se decía enfermedad dentro del templo de sanación. Se decía desequilibrio que será corregido. No se decía muerte, se decía transformación. No se decía enemigo, se decía hermano que aún no despierta. ¿Juego de palabras? No, precisión creadora. Porque si tratas enfermedad como algo real y sólido, le das poder. Pero si la tratas como desequilibrio temporal, le quitas poder. Y tu cuerpo responde a esa nueva instrucción. Hay 3 niveles de poder en la palabra. Primer nivel, palabra pensada, débil, sutil, pero crea lentamente. Si piensas soy fuerte durante años sin decirlo, eventualmente te fortaleces, pero es lento. Segundo nivel, palabra pronunciada, más fuerte, más rápida. Si dices soy fuerte en voz alta todos los días, tu cuerpo responde más rápido, tu mente se convence más rápido, tu realidad cambia más rápido. Tercer nivel, palabra pronunciada con emoción y ritual, máximo poder. Si dices soy fuerte mientras golpeas tu pecho, mientras respiras profundo, mientras sientes la fuerza en cada célula, mientras lo repites en un lugar específico a una hora específica, eso es mandato al universo. Y el universo obedece. Los rituales toltecas usaban este tercer nivel. Por eso funcionaban, no por los ornamentos, no por las plumas o el copal, sino por la palabra cargada pronunciada en estado de alta vibración emocional. Tú puedes hacer esto ahora. No necesitas templos, solo necesitas tu voz y tu intención. Elige una palabra de poder, una que represente lo que quieres ser. Salud, paz, fuerza, claridad. Una sola palabra. Luego, cada amanecer, antes de que el sol salga completamente, párate frente a él. Respira profundo 3 veces y pronuncia esa palabra en voz alta. No grites, pero tampoco susurres. Di la palabra con todo tu pecho, con todo tu cuerpo. Siéntela vibrar en tu garganta, en tu pecho, en tu vientre. Repítela 9 veces, siempre 9, y hazlo durante 27 días seguidos, sin fallar ni uno. Al final de esos 27 días, esa palabra se habrá grabado en tu ser y empezarás a vivir lo que pronunciaste. No porque sea magia, sino porque reprogramaste tu vibración. Y tu realidad externa siempre refleja tu vibración interna. La palabra crea. Siempre ha creado. Siempre creará. La pregunta no es si funciona. La pregunta es, ¿qué estás creando con lo que dices? Capítulo 4. La intención. La llama invisible. La palabra sin intención es como el viento que sopla sin dirección. Se mueve, pero no llega a ninguna parte. Recuerdo la noche en que mi maestro Tlacaelel me llevó al centro ceremonial, cuando yo apenas contaba 20 años y aún creía que el poder residía en la voz fuerte. Era luna nueva y la oscuridad era tan profunda que apenas podía distinguir las pirámides contra el cielo estrellado. Llevábamos antorchas, pero él ordenó apagarlas. Esta noche,
me dijo, verás la verdadera llama. Permanecimos en silencio durante lo que pareció una eternidad. Podía escuchar mi propia respiración, el latido de mi corazón, el murmullo distante del viento entre las columnas de piedra. Entonces mi maestro habló, pero su voz era apenas un susurro. Observa, no vi nada al principio. Luego, lentamente, comenzó a aparecer una luz azulada alrededor de sus manos. No era fuego, no era reflejo de la luna. Era algo que emanaba de su propio ser, pulsante como un corazón invisible. Esto es la intención, dijo Tlacaelel con voz serena. No es pensamiento, no es deseo, es la flecha que atraviesa el tejido de la creación y ordena al universo que responda. Todo lo que existe comenzó como intención pura antes de convertirse en palabra y antes de manifestarse en forma. Extendió su mano hacia una vasija de barro que descansaba en el suelo, a varios pasos de distancia. La luz azulada se extendió como un hilo luminoso desde su palma hasta el objeto. La intención es el puente entre el mundo invisible y el visible, continuó. Es el fuego que enciende la palabra y le da poder para crear. Me enseñó entonces que cada acto de creación en el universo sigue el mismo orden sagrado. Primero surge la intención como una llama invisible en el centro del pecho, justo debajo del corazón. Los antiguos toltecas la llamaban Yolotl, el fuego del alma. Esa llama no arde hacia afuera como el fuego común, sino hacia adentro, concentrándose en un punto tan diminuto que contiene toda la fuerza de la creación. Cuando la intención es clara y pura, ese fuego se transforma en pensamiento coherente. El pensamiento luego busca la palabra, y la palabra, cargada con la llama de la intención, se proyecta al mundo y lo transforma. Pero la mayoría de los hombres, me advirtió mi maestro aquella noche, pronuncian palabras vacías porque su intención está dispersa como cenizas al viento. Dicen que quieren sanar, pero su corazón duda. Dicen que desean cambiar, pero su alma se aferra al pasado. La palabra sin intención es como semilla arrojada sobre piedra. Nunca germinará. Tlacaelel me hizo practicar durante meses el arte de concentrar la intención. Cada amanecer, antes de que el sol apareciera en el horizonte, debía sentarme frente al oriente y encender la llama invisible en mi pecho. No con imaginación, sino con la voluntad pura. Primero sentía calor, luego una presión, finalmente una vibración que se expandía desde el centro de mi ser. Cuando domines esta llama, me dijo, tus palabras tendrán el poder de mover montañas, sanar cuerpos y transformar destinos. Pero si hablas sin ella, serás como el resto de los hombres, ruidoso pero impotente. La práctica era simple pero profunda. Colocaba mi mano sobre el pecho, justo en el centro del esternón, y respiraba lentamente mientras visualizaba una pequeña llama de color azul intenso. Con cada inhalación la llama crecía, con cada exhalación se concentraba. Repetía en silencio, mi intención es clara, mi intención es firme, mi intención es pura. Cuando la sensación de calor se volvía intensa y la vibración alcanzaba mi garganta, entonces pronunciaba la palabra que deseaba manifestar. Una sola palabra, con toda la fuerza de esa llama concentrada, y vi cómo la realidad respondía. He visto a hombres curar enfermedades con una palabra cargada de intención. He visto a mi maestro detener tormentas simplemente dirigiendo su fuego interior hacia las nubes. He visto cómo la tierra misma parecía responder cuando los sacerdotes pronunciaban los cantos ceremoniales con intención perfecta. No era magia, era el orden natural del universo reconociendo la autoridad de un ser humano que había aprendido a enfocar su llama creadora. Pero también vi el peligro. Un guerrero llamado Yaotl intentó usar esta técnica para maldecir a su enemigo. Su intención estaba envenenada por el odio. La llama que encendió era oscura, turbia. Cuando pronunció las palabras de maldición, la energía regresó a él como una serpiente que muerde su propia cola. Cayó enfermo durante semanas, consumido por el mismo veneno que intentó enviar. Tlacaelel me explicó que la intención impura se devora a sí misma, porque el universo no puede sostener lo que va contra la armonía de la vida. Ahora, tantos años después, comprendo que la palabra es el vehículo, pero la intención es el conductor. Sin conductor, el vehículo vaga sin rumbo. Los toltecas sabíamos que cada mañana debíamos renovar nuestra intención de vivir con impecabilidad, de hablar con verdad, de crear con amor. Esa renovación diaria mantenía la llama encendida y nuestras palabras vivas. Si tú, quien escuchas estas palabras desde un tiempo que no puedo imaginar, deseas recuperar el poder perdido de tu voz, comienza por encender tu llama interior.
No pronuncies nada importante sin antes concentrar tu intención. Y recuerda, el universo no responde a tus palabras, sino al fuego que arde detrás de ellas, porque en el principio no fue la palabra, fue la intención que buscó la palabra para hacerse visible. Y esa intención aún vive en tu pecho, esperando que recuerdes cómo encenderla. Capítulo 5. El ensueño. El arte de crear dormido. El mundo que ves despierto es tan sueño como el que ves dormido. La única diferencia es que en uno crees que no tienes poder y en el otro aún no recuerdas que lo tienes. Fue en mi tercer año junto a Tlacaelel cuando me reveló el secreto más celosamente guardado de los toltecas. El arte del Temictli, el ensueño consciente. Yo había escuchado rumores entre los sacerdotes ancianos sobre hombres que podían moldear la realidad desde el otro lado del velo del sueño, pero lo consideraba mito, poesía, metáfora. Una noche de verano, cuando el calor hacía imposible dormir en los aposentos del templo, mi maestro me despertó en plena oscuridad. «Ven», me dijo, «esta noche cruzarás el umbral». Me llevó a una cámara subterránea que yo desconocía, profunda bajo la pirámide principal de Tula. El aire allí era denso, impregnado del aroma de copal y hierbas que no pude identificar. En el centro de la cámara había una estera de fibra de maguey y un brasero humeante. «Acuéstate», ordenó, «pero no te duermas como lo hace un niño. Duerme como lo hace un guerrero, con los ojos de tu alma abiertos». No comprendí sus palabras, pero obedecí. Tlacaelel comenzó a cantar en voz baja, un sonido que parecía venir desde el centro de la tierra. Sus manos trazaban símbolos en el aire sobre mi cuerpo, y aunque mis ojos estaban cerrados, podía verlos como líneas de luz verde fosforescente. «El ensueño no es soñar», susurró cerca de mi oído. «Es despertar dentro del sueño y recordar que allí también eres creador. Cuando cruzas al mundo del sueño con conciencia intacta, puedes tejer realidades que luego se manifestarán en el mundo de la vigilia, porque ambos mundos son uno solo, separados únicamente por la ilusión de tu percepción». Sentí mi cuerpo volverse pesado, hundiéndose en la estera como si la tierra misma me absorbiera, pero mi mente se volvió extrañamente lúcida, más despierta que nunca. De pronto estaba de pie en la cámara, pero todo había cambiado. Las paredes brillaban con murales vivientes que se movían como agua. Podía ver a través de la piedra, hacia arriba, donde las estrellas giraban en espirales imposibles. Miré mis manos y eran translúcidas, formadas de luz azul. «Estás en el Temictli», escuché la voz de mi maestro, aunque él no estaba físicamente presente. «Ahora observa lo que puedes hacer». Extendí mi mano hacia una de las paredes y, con solo desearlo, la piedra se transformó en agua cristalina que fluía hacia arriba. Pensé en un jaguar y el animal apareció junto a mí, tan real que podía sentir el calor de su aliento. Pero no era un jaguar común. Sus ojos eran galaxias enteras girando en órbitas infinitas. «Todo lo que imaginas aquí con claridad», continuó la voz de Tlacaelel, «siembra una semilla en el tejido de la creación. Si lo sostienes con intención pura, germinará en tu mundo despierto». Así es como los antiguos maestros construyeron templos, sanaron enfermedades imposibles y movieron el destino de naciones enteras. Me enseñó que el ensueño tiene 4 puertas que deben cruzarse con maestría. La primera puerta es darse cuenta de que estás soñando sin despertar. Esto requiere practicar cada noche, preguntándote durante el día, ¿estoy soñando ahora? Eventualmente, esa pregunta surge dentro del sueño y la respuesta te despierta allí, en ese otro mundo. La segunda puerta es controlar el sueño, mover objetos, cambiar escenarios, invocar presencias. Pero Tlacaelel me advirtió que muchos se pierden en esta puerta, jugando como niños con juguetes nuevos, sin comprender el verdadero propósito. La tercera puerta es la más importante, usar el ensueño como taller de creación. Cada noche, me instruyó, antes de dormir, sostén en tu corazón una imagen clara de lo que deseas manifestar, no como fantasía, sino como orden al universo. Luego, cuando cruces al ensueño consciente, construye esa realidad con todo detalle. Siéntela, tócala, vívela como si ya fuera real. El mundo del sueño no conoce diferencia entre lo imaginado y lo vivido. Acepta todo como real. Y lo que el sueño acepta como real, el universo lo teje en el mundo de la forma. Practiqué durante meses,
Al principio apenas lograba darme cuenta de que soñaba antes de despertar sobresaltado, pero con paciencia logré sostener la conciencia en el sueño cada vez más tiempo. Comencé a crear pequeñas cosas. Una flor que luego aparecía creciendo cerca de mi celda. Un encuentro con un anciano que al día siguiente llegaba a Tula buscando refugio. No eran coincidencias, eran consecuencias directas de mis creaciones nocturnas. La cuarta puerta del ensueño es la más sagrada y peligrosa. Es el encuentro con el nahual, el doble energético que existe más allá del cuerpo físico. Tlacaelel me explicó que cada ser humano tiene dos formas: el tonal, que es el ser de carne que camina bajo el sol, y el nahual, que es el ser de energía que vive en el mundo invisible. En el ensueño profundo, estos dos se encuentran. Cuando tu tonal reconoce a tu nahual, me dijo mi maestro con gravedad, te vuelves completo. Ya no eres mitad dormido y mitad despierto. Eres totalmente consciente en ambos mundos simultáneamente. Esa es la verdadera maestría tolteca. Vi a mi nahual solo una vez, en un ensueño tan profundo que permanecí dormido 3 días completos. Era yo, pero hecho de luz líquida y fuego frío. No hablamos con palabras, sino con reconocimiento mutuo. En ese instante comprendí que la muerte no existe, porque el nahual nunca duerme, nunca enferma, nunca termina. Es el aspecto eterno de lo que somos. Desde entonces, mis ensueños se volvieron herramientas de sanación y conocimiento. Cuando alguien llegaba enfermo a Tula, yo entraba en ensueño y buscaba la causa de su mal en el mundo invisible. A menudo lo que enferma el cuerpo es una herida en el nahual, en el cuerpo de energía. Sanaba esa herida en el ensueño y el enfermo despertaba curado. Ahora, en mi exilio, todavía cruzo cada noche al Temictli. Es allí donde realmente vivo, donde todavía puedo caminar por Tula cuando las pirámides brillaban con oro y obsidiana. Es allí donde te hablo a ti, que lees estas palabras siglos después. Porque el ensueño no conoce tiempo. Todo está sucediendo ahora, siempre, en el eterno presente del mundo de los sueños. Cuando cierres tus ojos esta noche, recuerda que no vas a dormir. Vas a despertar en otro nivel de la realidad, uno donde aún recuerdas que eres creador. Y lo que crees allí con intención clara, el universo lo manifestará aquí, porque ambos mundos son el mismo sueño, soñado por una conciencia que nunca duerme. Capítulo 6. Los acuerdos del alma. No son las cadenas de hierro las que esclavizan al hombre, sino los acuerdos invisibles que hizo consigo mismo y olvidó que podía romper. Tenía 24 años cuando presencié algo que cambió para siempre mi comprensión de la libertad humana. Un guerrero llamado Xochitl llegó a Tula arrastrando una enfermedad misteriosa. Su cuerpo estaba consumido, no podía retener alimento, y ningún sanador lograba identificar el mal que lo carcomía. Los médicos dijeron que moriría antes de la próxima luna. Tlacaelel lo examinó en silencio, tocando apenas su pecho con las yemas de los dedos. Luego, con voz firme, declaró: no estás enfermo. Estás cumpliendo un pacto que hiciste hace años y que tu cuerpo toma como ley. Xochitl lo miró desconcertado, negando con debilidad. Pero mi maestro insistió: cuando eras niño algo sucedió. Alguien te dijo algo, o tú te lo dijiste a ti mismo y lo aceptaste como verdad absoluta. Ese acuerdo quedó grabado en tu alma como se graba un glifo en piedra. Ahora tu cuerpo lo cumple fielmente, destruyéndose para honrar ese pacto. Pasaron horas hasta que Xochitl, entre lágrimas, recordó. Su padre, en un momento de furia, le había gritado: eres débil, nunca serás fuerte, morirás como los cobardes mueren. El niño, en su inocencia, había creído esas palabras con todo su ser. Había hecho un acuerdo consigo mismo: soy débil, moriré como cobarde. Y su cuerpo, obediente, cumplía el mandato. Tlacaelel me miró entonces con ojos que penetraban hasta el fondo de mi alma. Este hombre no necesita medicina, dijo. Necesita romper el acuerdo. Necesita recordar que las palabras son hechizos y que quien hizo el hechizo puede deshacerlo. Esa noche iniciamos un ritual que duró hasta el amanecer. En el centro del templo, rodeado de fuego y copal, Xochitl tuvo que pronunciar en voz alta el acuerdo antiguo. Yo acordé ser débil. Yo acordé morir como cobarde. Cada repetición era como arrancar espinas clavadas en carne invisible. Luego, cuando el primer rayo de sol atravesó las columnas del templo, Tlacaelel le ordenó gritar con toda la fuerza que le quedaba: rompo este acuerdo, soy fuerte, viviré con honor. El guerrero gritó hasta quedar sin voz, y algo cambió. Lo vi con mis propios ojos. Su piel recuperó color, su respiración se hizo profunda,
Sus ojos brillaron con vida renovada. En 3 días caminaba. En 2 semanas había recuperado su fuerza. Vivió 30 años más. Esa experiencia me llevó a comprender la enseñanza más liberadora que recibí de mi maestro. Los seres humanos vivimos aprisionados por acuerdos invisibles que hicimos en momentos de inconsciencia y que ahora gobiernan nuestra realidad como leyes inmutables. Desde que naces, me explicó Tlacaelel mientras caminábamos entre las ruinas de un templo antiguo, comienzas a hacer acuerdos. Tus padres te dicen quién eres, qué puedes o no puedes hacer, qué está bien o mal. Los sacerdotes te dicen qué creer, la sociedad te dice cómo comportarte. Y tú, sin cuestionar, aceptas cada palabra como verdad absoluta. Cada aceptación es un acuerdo que firma tu alma. Me enseñó que existen 4 acuerdos fundamentales que todo tolteca debe adoptar para recuperar su libertad y su poder creador. El primero, sé impecable con tu palabra. Tu palabra es la herramienta de creación más poderosa que posees, me dijo con solemnidad. Cada vez que hablas, lanzas un hechizo sobre ti mismo y sobre el mundo. Si usas tu palabra para esparcir veneno, envenenamiento recibirás. Si la usas para sembrar amor y verdad, cosecharás vida abundante. Me hizo observar durante semanas cuántas veces al día pronunciaba palabras de juicio, crítica, mentira o violencia contra mí mismo o contra otros. Me avergoncé al descubrir que mi boca era una fuente constante de destrucción inconsciente. El segundo acuerdo: no tomes nada personalmente. Esta enseñanza me resultó la más difícil de comprender. Todo lo que los demás dicen y hacen, explicó Tlacaelel, es una proyección de su propio sueño, de sus propios acuerdos. Cuando alguien te insulta, no te está insultando a ti realmente. Está vomitando el veneno que lleva dentro. Si lo tomas personalmente, bebes ese veneno y enfermas. Pero si comprendes que nada de lo que otros hacen es por ti, sino por ellos mismos, te vuelves inmune al sufrimiento innecesario. Vi esta verdad manifestarse cuando un mercader me acusó públicamente de robo ante el Consejo de Ancianos. Mi primer impulso fue defenderme con furia, pero recordé la enseñanza y simplemente observé. El hombre gritaba, se retorcía, escupía acusaciones, y yo permanecí en calma, porque comprendí que su ataque no tenía nada que ver conmigo. Estaba peleando con sus propios fantasmas. La verdad se reveló sola, sin que yo tuviera que luchar. El tercer acuerdo: no hagas suposiciones. La mente humana es experta en crear historias, me advirtió mi maestro mientras observábamos las nubes cambiar de forma sobre Tula. Ves un gesto, escuchas un silencio, notas una mirada y de inmediato construyes una historia completa sobre lo que significa. Luego reaccionas a esa historia como si fuera real. Sufres por algo que nunca sucedió, solo existió en tu imaginación. Me enseñó a preguntar en lugar de suponer, a buscar claridad en lugar de llenar vacíos con fantasías. Esta práctica me salvó de innumerables conflictos y malentendidos. El cuarto acuerdo: haz siempre tu máximo esfuerzo. Pero comprende, me dijo Tlacaelel con una sonrisa sabia, que tu máximo esfuerzo cambia de momento a momento. Hay días en que tu máximo será escalar una montaña. Hay días en que tu máximo será simplemente respirar y permanecer vivo. No se trata de exigirte lo imposible, sino de honrar cada instante con la mejor versión de ti que ese instante permite. Esta enseñanza me liberó de la culpa y la autoexigencia destructiva que había heredado de mi infancia. Pasé años practicando estos 4 acuerdos y cada vez que lo hacía, sentía cadenas invisibles romperse dentro de mí. Pero Tlacaelel me reveló algo más profundo. Estos 4 acuerdos son el antídoto contra los miles de acuerdos tóxicos que ya hiciste sin saberlo. Son acuerdos que deshacer acuerdos. Cada vez que los practicas, borras un poco más de la programación falsa que esclaviza tu alma. Una tarde, sentados frente al fuego, le pregunté: Maestro, ¿cómo puedo saber cuáles son todos los acuerdos falsos que he hecho? Él respondió sin voltear a verme: cada vez que sufres sin causa externa, cada vez que te sientes limitado sin razón aparente, cada vez que dices no puedo cuando tu cuerpo está sano, estás frente a un acuerdo antiguo que espera ser roto. El sufrimiento es la señal. La libertad es la recompensa de quien se atreve a cuestionar todo lo que alguna vez aceptó como verdad. Ahora, tantos años después, sé que la mayoría de los humanos vive en prisiones construidas con acuerdos invisibles. Acuerdos sobre quiénes son, qué merecen, qué es posible, qué está permitido. Y lo trágico es que las puertas de esas prisiones nunca estuvieron cerradas,
Solo había que atreverse a empujarlas y pronunciar las palabras que rompen el hechizo. Yo deshago este acuerdo. Yo elijo mi libertad. Yo soy el único soberano de mi realidad. Porque los acuerdos del alma solo tienen el poder que tú les das. Y lo que un día acordaste, hoy puedes desacordar. Esa es la llave de tu libertad. Capítulo 7. El espejo humeante. Lo que ves en el mundo no es el mundo. Es el humo de tu interior reflejado en un espejo que nunca miente. Fue en el solsticio de invierno, cuando las sombras se alargan y el sol parece dudar antes de regresar, que Tlacaelel me llevó ante el altar de Tezcatlipoca, el señor del espejo humeante. Yo había escuchado historias terribles sobre esta deidad. El que revela verdades que destrozan, el que muestra al hombre lo que preferiría no ver, el que devora ilusiones y escupe realidad cruda. Pero mi maestro me dijo algo que nunca olvidaré. Tezcatlipoca no es un dios que vive en los templos, es una fuerza que vive en cada ser humano. Es el espejo interior que refleja tu verdad sin piedad ni consuelo. El altar estaba cubierto de obsidiana pulida, negra como la noche sin estrellas. En el centro había un disco de ese mismo material, tan perfectamente pulido que podía verse en él como en agua quieta. «Mírate», ordenó Tlacaelel. Me arrodillé frente al espejo y vi mi rostro reflejado, pero algo era diferente. No era solo mi imagen física. Era como si el espejo me mostrara capas que normalmente permanecen ocultas. Vi mi miedo, mi orgullo, mis mentiras más secretas, todas flotando alrededor de mi reflejo, como humo negro que emanaba de mi propio ser. «¿Qué ves?», y preguntó mi maestro. «Veo humo», respondí con voz temblorosa. «Veo oscuridad saliendo de mí». Tlacaelel asintió lentamente. «Eso que ves no es el mal, es el humo de tu mente, tus juicios, tus creencias falsas, tus heridas sin sanar, tus acuerdos rotos. Cada pensamiento distorsionado que albergas emite ese humo. Y ese humo es lo que colorea todo lo que ves en el mundo exterior. No ves la realidad como es, ves la realidad a través del humo de tu propio interior». Me explicó entonces la enseñanza más profunda que los toltecas guardaban sobre la naturaleza de la percepción humana. Cada persona, dijo mientras trazaba círculos en el aire con sus manos, vive dentro de su propio sueño. Ese sueño está hecho de todas las historias que se contó a sí misma, todas las experiencias que interpretó, todas las heridas que no sanó. Es como un humo denso que envuelve su visión. Cuando miras a otra persona, no la ves realmente. Ves tu interpretación de ella filtrada a través de tu humo. Cuando algo sucede en tu vida, no experimentas el evento real. Experimentas tu versión del evento, distorsionada por el humo de tus miedos, tus deseos, tus expectativas. Señaló hacia el espejo de obsidiana. Tezcatlipoca es el espejo que humea porque refleja esta verdad. Todo lo que percibes está cubierto por el humo de tu propia mente. Pero el espejo en sí es puro. La realidad en sí es pura. El humo no está en el mundo. El humo está en ti. Pasé días contemplando el espejo, enfrentando cada capa de humo que emanaba de mi ser. Vi cómo juzgaba a las personas no por quienes eran, sino por historias que yo inventaba sobre ellas. Vi cómo proyectaba mis propios defectos en otros, y luego los atacaba por lo que yo mismo cargaba. Vi cómo cada dolor que sentía era el resultado de comparar la realidad con una expectativa que solo existía en mi mente. Una mañana, Tlacaelel me llevó al mercado de Tula, un lugar bullicioso lleno de comerciantes, niños corriendo, perros ladrando, olores mezclados de comida y especias. «Observa», me dijo, «cada persona aquí está viendo un mercado completamente diferente. El mendigo ve un lugar de rechazo porque su humo está hecho de vergüenza. El mercader rico ve un lugar de oportunidad porque su humo está hecho de avaricia. La madre ve un lugar de peligro porque su humo está hecho de miedo por sus hijos. Todos están en el mismo mercado, pero nadie ve el mismo mercado. Cada uno ve su propio humo reflejado. Entonces, ¿cómo puedo ver la realidad real?». «Le pregunté con urgencia. Mi maestro sonrió. Esa sonrisa que siempre significaba que estaba a punto de revelar algo importante. «Debes limpiar el espejo», respondió. «Debes disipar el humo. Y la única forma de hacerlo es enfrentándolo conscientemente, reconociendo cada distorsión, cada juicio, cada proyección. Cuando veas a alguien y sientas una emoción fuerte, pregúntate, ¿esto es real o es mi humo? Cuando algo te molesta intensamente, pregúntate,
¿Qué parte de mí estoy viendo reflejada en esta situación? Me enseñó una práctica que practiqué durante años y que aún practico en mi exilio. Cada noche, antes de dormir, revisaba el día completo y buscaba momentos en que había reaccionado con intensidad emocional. Cada reacción era una señal de humo. Entonces me preguntaba, ¿qué creencia mía fue desafiada? ¿Qué herida antigua fue tocada? ¿Qué acuerdo falso fue amenazado? Lentamente, el humo comenzó a disiparse. Comencé a ver a las personas con más claridad, sin las capas de interpretación que antes nublaban mi visión. Pero Tlacaelel me advirtió sobre el mayor peligro del espejo humeante, la tentación de usarlo para juzgar a otros en lugar de conocerte a ti mismo. Muchos, me dijo con voz grave, aprenden esta enseñanza y luego la usan como arma. Ven el humo en los demás y lo señalan con superioridad. Tú estás proyectando, tú estás en tu humo, tú no ves la realidad. Pero esto es solo más humo, más ilusión de superioridad. El espejo de Tezcatlipoca es para mirarte a ti mismo, no para juzgar a otros. Cuando ves claramente tu propio humo, naturalmente sientes compasión por el humo de los demás, porque comprendes que todos estamos atrapados en el mismo sueño distorsionado. Recuerdo un incidente que selló esta enseñanza en mi alma. Un joven guerrero llamado Itztli llegó furioso a mi celda, acusándome de haberlo traicionado ante el consejo. Gritaba, amenazaba, su rostro rojo de ira. Mi primer impulso fue defenderme, demostrar su error, atacar de vuelta. Pero entonces recordé el espejo humeante. En lugar de ver a un enemigo, vi a un hombre atrapado en su propio humo de paranoia y dolor. Vi que su furia no tenía nada que ver conmigo. Estaba peleando con fantasmas de su pasado que habían tomado mi forma. Permanecí en silencio, sosteniendo su mirada con compasión. Lentamente, su furia se disipó. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «No sé qué me pasa», susurró. «Veo traición donde no existe». Le mostré el espejo de obsidiana que guardaba en mi celda. «Ese es tu humo», le dije suavemente. «Pero no eres tú. Puedes aprender a ver a través de él». La enseñanza del espejo humeante me reveló por qué las personas sufren tanto en sus relaciones. Nunca están relacionándose con la persona real frente a ellas. Están relacionándose con su interpretación, su proyección, su versión distorsionada filtrada a través de capas y capas de humo acumulado. El esposo no ve a su esposa. Ve su miedo al abandono reflejado en cada gesto de ella. La esposa no ve a su esposo. Ve su necesidad de validación proyectada en cada silencio de él. Y así, dos personas pueden compartir una vida entera sin haberse visto realmente nunca. La maestría tolteca, me dijo Tlacaelel en una de nuestras últimas conversaciones antes de la caída de Tula, no consiste en acumular poder o conocimiento. Consiste en limpiar el espejo hasta que puedas ver la realidad sin el humo de tu mente. Cuando logras eso, cuando ves las cosas como son y no como tu historia dice que son, entonces te vuelves libre, porque ya no reaccionas a fantasmas. Respondes a lo real. Ahora, escribiendo estas palabras en mi último refugio, comprendo que Tezcatlipoca no era el dios oscuro y terrible que temíamos. Era el maestro más compasivo, el que nos obligaba a ver nuestra propia oscuridad para poder trascenderla. El espejo no miente, nunca mintió. Solo refleja con perfecta claridad el humo que nosotros mismos generamos. Y en ese reflejo despiadado reside la llave de la liberación. Porque cuando finalmente ves tu propio humo, cuando lo reconoces sin negación ni justificación, ese mismo reconocimiento lo disipa. La luz de la consciencia quema el humo de la inconsciencia, y detrás del humo siempre estuvo el espejo puro, reflejando la realidad tal como es, perfecta, completa, libre de juicio. Mira tu espejo, reconoce tu humo y recuerda que tú no eres el humo, eres el espejo. Capítulo 8. La energía que habla. La palabra no es solo sonido, es emoción convertida en frecuencia, y la frecuencia mueve el mundo invisible que sostiene el visible. Tenía 27 años cuando presencié algo que transformó mi comprensión del poder de la voz humana. Una niña pequeña, hija de un sacerdote, había caído enferma con fiebres tan intensas que los sanadores declararon que no pasaría la noche. Su cuerpo ardía, convulsionaba. Sus ojos miraban sin ver. La madre lloraba junto al lecho mientras los médicos preparaban los rituales funerarios. Tlacaelel llegó en silencio. Pidió que todos salieran excepto yo y se arrodilló junto a la niña. No usó hierbas. No hizo ningún ritual elaborado. Simplemente colocó su mano sobre el pecho de la pequeña
y comenzó a hablar en voz baja. Pero algo en su voz era diferente a todo lo que había escuchado antes. No eran las palabras lo que importaba, era la vibración que transportaban. Podía sentirlo en mi propio cuerpo, una frecuencia que hacía resonar algo profundo en mi pecho. Las palabras fluían como agua, pero cada sílaba cargaba una emoción tan pura, tan concentrada, que el aire mismo parecía volverse denso. Tú eres vida, decía Tlacaelel con voz firme pero amorosa. La vida fluye en ti. La fiebre se va, el fuego se calma. Tu cuerpo recuerda cómo ser niña sana. Repetía estas palabras una y otra vez, pero con cada repetición la vibración se intensificaba. Yo cerraba los ojos y podía ver con mi visión interior cómo esas palabras entraban al cuerpo de la niña, como ondas de luz dorada. No era imaginación, era algo real que estaba sucediendo en un nivel que los ojos físicos no pueden captar. Después de lo que parecieron horas, la niña abrió los ojos. Su respiración se normalizó. La fiebre descendió. Al amanecer estaba sentada pidiendo agua. Los médicos lo llamaron milagro. Pero Tlacaelel me explicó que no había nada milagroso en lo que había hecho. Solo usé la ley que gobierna toda creación, me dijo mientras caminábamos de regreso al templo. Toda palabra lleva dos cosas, el significado mental y la frecuencia emocional. Los humanos solo prestan atención al significado, pero es la frecuencia la que tiene poder real. Me enseñó que los antiguos toltecas llamaban tonali a la energía vital que anima todos los cuerpos. Esa energía no es sólida ni estática, es vibración pura, como las cuerdas de un instrumento que constantemente resuenan. Tu cuerpo, me explicó, es un campo de vibración que responde a otras vibraciones. Cuando hablas con emoción intensa, tus palabras llevan una frecuencia específica. Esa frecuencia entra al campo energético de quien te escucha y lo modifica. Si la frecuencia es de amor puro, sana. Si la frecuencia es de odio puro, enferma. Pero la mayoría de las personas habla con frecuencias mezcladas, confusas, débiles. Por eso sus palabras no tienen poder. Durante meses me entrenó en el arte de hablar con frecuencia pura. Primero debía sentir la emoción en mi pecho hasta que se volviera tan intensa que mi corazón palpitara con ella. Luego, manteniendo esa intensidad, pronunciaba las palabras lentamente. Cada sílaba debía estar empapada de la emoción. No bastaba con pensar en amor mientras hablaba. Debía ser amor vibrando a través de mi voz. La diferencia era tan clara que incluso un niño podía sentirla. Me mostró cómo funcionaba con el experimento más simple. Cortamos dos flores idénticas de la misma planta. A una le hablé cada día con palabras de amor, gratitud y vida, sintiendo esas emociones con todo mi ser. A la otra le hablé con palabras de rechazo, muerte y abandono, forzándome a sentir esa energía tóxica. En 5 días la diferencia era visible. La flor que recibió amor permanecía vibrante. La que recibió veneno se marchitaba, aunque ambas tenían la misma agua y sol. Esto mismo sucede en los cuerpos humanos, explicó Tlacaelel. Cada célula de tu cuerpo escucha las palabras que pronuncias, pero sobre todo siente la frecuencia emocional que llevan. Si hablas de ti mismo con desprecio, aunque sea en broma, tu cuerpo recibe esa frecuencia de desprecio y comienza a destruirse lentamente. Si hablas de ti con reverencia y amor, tu cuerpo recibe esa frecuencia sanadora y se fortalece. Más profundo aún, me reveló que la frecuencia emocional no solo afecta al cuerpo físico, afecta el tonali mismo, el campo energético que rodea y penetra el cuerpo. Imagina, me dijo mientras señalaba el humo del copal elevándose, que cada emoción tiene un color y una forma en el mundo invisible. El amor es luz dorada que expande, el miedo es humo negro que contrae, la gratitud es espiral ascendente, el resentimiento es espiral descendente. Cuando hablas con emoción, pintas el campo energético con esos colores, y ese campo energético atrae situaciones, personas y circunstancias que resuenan con esa misma frecuencia. Esto explicaba por qué algunas personas parecían estar siempre rodeadas de conflicto, mientras otras atraían paz naturalmente. No era suerte. Era la frecuencia emocional que constantemente emitían a través de sus palabras y pensamientos. El universo, me dijo Tlacaelel con absoluta certeza, no entiende tus palabras, entiende tu vibración. Puedes decir 1000 veces quiero abundancia, pero si la frecuencia emocional detrás de esas palabras es miedo a la escasez, el universo responde al miedo, no a las palabras. Me hizo practicar la limpieza de mi campo energético cada mañana. Sentado frente al sol naciente, debía revisar qué emociones dominaban mi ser.
Si encontraba miedo, resentimiento o tristeza, no las negaba ni reprimía. Las reconocía y luego conscientemente las transformaba. No puedes eliminar una emoción negativa, me advirtió. Solo puedes transformarla en su opuesto. El miedo se transforma en confianza, el odio en amor, la tristeza en gratitud. Pero la transformación debe ser real, sentida, no fingida. Vi el poder de esta enseñanza cuando un comerciante llegó al templo quejándose de que su negocio se derrumbaba. Tlacaelel le pidió que hablara sobre su comercio durante 1 hora. El hombre habló sin parar. Estoy arruinado, todo está mal, los clientes no llegan, nunca tendré éxito. Mi maestro lo detuvo y le dijo: has envenenado tu propio campo energético. Cada palabra que pronuncias sobre tu negocio lleva la frecuencia del fracaso, y esa frecuencia repele la abundancia como el fuego repele el agua. Le enseñó a cambiar no solo las palabras, sino la frecuencia emocional. En 3 meses, su negocio floreció, pero la aplicación más poderosa de esta sabiduría era en la sanación. Cuando alguien llegaba enfermo, yo primero escuchaba cómo hablaban de sí mismos y de su enfermedad. Si decían, mi enfermedad me está matando con frecuencia de terror, esa frecuencia alimentaba la enfermedad. Les enseñaban a hablar de su cuerpo con gratitud y respeto, incluso en medio del dolor. Gracias, cuerpo mío, por luchar. Gracias por recordarme que debo cambiar. Te honro y te ayudo a sanar. La frecuencia de gratitud y respeto creaba el campo energético donde la sanación podía ocurrir. Ahora, en la soledad de mi refugio final, comprendo que los toltecas no solo dominábamos el poder de la palabra, dominábamos el lenguaje secreto de la energía emocional. Sabíamos que el universo es un océano de vibración y que cada ser humano es un instrumento que constantemente toca su canción única en ese océano. La pregunta no es si estás tocando. La pregunta es ¿qué canción estás tocando? Tu frecuencia es de vida o muerte, de amor o miedo, de creación o destrucción. Porque el tonali obedece, siempre obedece. Y la realidad que experimentas no es más que el eco de la frecuencia que constantemente emites. Cambia tu frecuencia y la realidad no tiene más opción que cambiar contigo. Capítulo 9. El guerrero del espíritu. La batalla más importante no se libra con lanzas ni flechas. Se libra cada momento dentro de tu propia mente y solo los valientes se atreven a pelearla. Fue durante mi 5º año con Tlacaelel cuando comprendí que había malentendido por completo lo que significaba ser guerrero. Yo había llegado a Tula entrenado en combate, orgulloso de mi fuerza física, convencido de que un hombre se mide por su habilidad para vencer enemigos externos. Una tarde, mientras practicaba con mi macuahuitl en el patio de entrenamiento, mi maestro me observó en silencio durante largo rato. Finalmente habló. Todo ese entrenamiento es útil para proteger tu cuerpo, pero no sirve de nada si tu mente es un campo de batalla donde ya perdiste hace años. Me pidió que dejara el arma y me sentara frente a él. Los verdaderos toltecas, me dijo con voz que penetraba como obsidiana afilada, no son guerreros porque conquisten pueblos o ganen batallas. Son guerreros porque han conquistado el único territorio que realmente importa, su propio interior. Y esa es la guerra más brutal que existe, porque el enemigo conoce cada una de tus debilidades, cada uno de tus miedos, cada uno de tus puntos ciegos. Ese enemigo eres tú mismo. Durante semanas me hizo observar mi propia mente como si fuera un campo de batalla. Me senté en silencio, simplemente mirando los pensamientos que surgían sin control. Quedé horrorizado al descubrir el caos que habitaba dentro de mí. Pensamientos de juicio constante contra otros y contra mí mismo. Diálogos internos que repetían las mismas historias de agravio una y otra vez. Miedos que aparecían como fantasmas en pleno día. Deseos que me jalaban en 1000 direcciones contradictorias. Esto, dijo Tlacaelel señalando mi frente, es el campo donde se libra la verdadera guerra. Y la mayoría de los hombres ni siquiera sabe que está en guerra. Simplemente se rinde y deja que el caos gobierne. Me enseñó que el guerrero del espíritu debe dominar 3 artes fundamentales. La primera es el arte de la vigilancia. No puedes controlar tu mente si no la observas, me explicó mientras caminábamos por los jardines al amanecer. La mayoría de las personas son arrastradas por cada pensamiento como hojas en el viento. El guerrero aprende a dar un paso atrás y observar sus pensamientos sin identificarse con ellos. Cuando un pensamiento de ira surge, el guerrero no dice «estoy enojado», dice «hay un pensamiento de ira presente». Esa pequeña distancia lo cambia todo. Practiqué esto durante meses.
Cada vez que notaba un pensamiento o emoción fuerte, me detenía y lo observaba como observaría un pájaro cruzando el cielo. Sin juzgar, sin aferrarme, solo observando, gradualmente descubrí algo asombroso. Los pensamientos que no alimentas con atención simplemente pasan, como nubes. Vienen, permanecen un momento, se van. Solo los pensamientos a los que te aferras o resistes se quedan y se vuelven problemas. La segunda arte es el desapego. Esta fue la lección más dolorosa. Tlacaelel me hizo observar cómo me aferraba a todo. A mi orgullo como guerrero, a mi identidad como discípulo especial, a mis posesiones materiales, a mis ideas de cómo debería ser el mundo. El guerrero del espíritu, me dijo una noche mientras el viento soplaba fuerte sobre Tula, no se aferra a nada, no porque no le importe, sino porque comprende que todo es temporal. Aferrarse a lo que debe cambiar es la causa de todo sufrimiento. El guerrero ama profundamente pero sin poseer, lucha con todo su ser pero sin apegarse al resultado. Para enseñarme esto, me pidió que regalara todo lo que poseía excepto una manta y una vasija. Cada objeto que entregaba arrancaba un pedazo de mi identidad. Cuando finalmente me quedé solo con lo esencial, sentí al mismo tiempo un vacío terrible y una libertad inexplicable. Ahora, dijo mi maestro, comprendes que nunca poseíste nada. Las cosas simplemente pasaban por tus manos temporalmente. El sufrimiento venía de pretender que eran tuyas para siempre. La tercera arte es la impecabilidad. Ser impecable, me explicó Tlacaelel mientras observábamos a un halcón cazar, significa hacer siempre tu mejor esfuerzo sin desperdiciar energía en lo que no puedes controlar. El guerrero no se lamenta por el pasado, no se angustia por el futuro. Vierte toda su energía en el único momento donde tiene poder, el presente. Me mostró cómo cada queja, cada justificación, cada momento perdido en arrepentimiento o preocupación era una hemorragia de poder vital. Me entrenó para vivir con economía de energía. Antes yo hablaba excesivamente. Me movía con agitación. Mi mente saltaba de preocupación en preocupación. Observa al jaguar, me dijo señalando uno de los animales sagrados en el templo. No desperdicia movimiento. Cada acción es precisa, calculada, eficiente. Así debe ser el guerrero, consciente de cada palabra, cada gesto, cada pensamiento, sin desperdicio. Practiqué moverse en silencio, hablar solo cuando era necesario, dirigir mi atención como flecha hacia un objetivo sin dispersarme. Pero la lección más profunda sobre el guerrero del espíritu llegó cuando presencié a mi maestro enfrentar la noticia de que Tula sería invadida. Los mensajeros llegaron al amanecer con reportes de ejércitos acercándose. Otros sacerdotes entraron en pánico, corriendo de un lado a otro, gritando, haciendo planes desesperados. Tlacaelel permaneció absolutamente quieto. Su rostro no mostraba miedo ni angustia, solo una calma profunda que parecía emanar de un lugar más allá de la vida y la muerte. «Maestro», le pregunté cuando estuvimos solos, «¿no temes lo que viene?» Me miró con ojos que parecían contener siglos de sabiduría. «El miedo es solo un pensamiento sobre el futuro», respondió. «Y el futuro no existe, solo existe este momento. En este momento estoy vivo, estoy respirando, estoy contigo. ¿Qué hay que temer en eso?» Le señalé que en pocos días podríamos estar muertos. Sonrió. «También eso será solo un momento presente cuando llegue. El guerrero no pelea con fantasmas de futuros posibles. Enfrenta lo que está frente a él cuando está frente a él, con toda su presencia y poder». Esa respuesta me reveló la esencia del guerrero espiritual. No es alguien que no siente miedo, sino alguien que no le permite al miedo gobernar sus acciones. No es alguien que no enfrenta dificultades, sino alguien que no desperdicia energía resistiendo lo inevitable. No es alguien sin emociones, sino alguien que no se identifica con ellas. El guerrero observa el miedo como una sensación en el cuerpo, la tristeza como una ola que viene y va, la ira como un fuego que puede ser dirigido o disipado. Tlacaelel me enseñó que el guerrero del espíritu tiene un código interior que nadie puede quebrar. Actúa con honor incluso cuando nadie lo ve. Dice la verdad incluso cuando la mentira sería más fácil. Mantiene su palabra como si fuera ley sagrada y protege a los débiles no por recompensa, sino porque es correcto. Este código, me dijo, es tu columna vertebral invisible. Cuando todo se derrumba, cuando el mundo cae en caos, ese código es lo único que te mantiene de pie. Viví el colapso de Tula como guerrero del espíritu.
Vi las llamas consumir los templos que amaba. Vi caer a hombres que consideraba hermanos. Vi destruirse en días lo que tomó siglos construir. Y en medio de ese infierno mantuve la calma interior. No porque fuera frío o indiferente, sino porque había aprendido que el caos externo solo puede dominarte si primero domina tu interior. Mantuve mi centro, actué con precisión, salvé a quienes pude, y cuando ya no quedaba nada por hacer, me retiré sin mirar atrás, sin aferrarme a lo que ya no existía. Ahora, escribiendo en mi exilio, soy el último guerrero de una civilización perdida, pero no he sido vencido, porque la batalla que importa nunca fue por Tula. Fue por mantener mi espíritu libre, mi mente clara, mi corazón abierto en medio del caos. Y esa batalla la gané. La sigo ganando cada día que me levanto y elijo conscientemente mis pensamientos, mis palabras, mis acciones. Porque ser guerrero del espíritu no es un título que otros te dan. Es una decisión que tomas cada momento. Elegir la conciencia sobre la inconsciencia, la presencia sobre la distracción, el honor sobre la conveniencia. Y esa batalla nunca termina. Dura hasta tu último aliento. Capítulo 10. El retorno del verbo sagrado. La palabra humana nació pura como el agua de manantial, pero el miedo la envenenó. Y ahora la humanidad habla con lengua de serpiente sin saberlo. Recuerdo con claridad absoluta el día en que Tlacaelel me reveló el secreto más antiguo de nuestra tradición. Yo tenía 30 años y había practicado durante una década las enseñanzas del verbo creador. Creía comprender el poder de la palabra. Pero esa tarde, mientras observábamos el atardecer desde lo alto de la pirámide mayor, mi maestro me dijo algo que cambió todo. Has aprendido a usar la palabra con intención y frecuencia, pero aún no comprendes por qué la palabra tiene poder en primer lugar. Y sin comprender eso, nunca recuperarás su pureza original. Me llevó esa noche a una cámara secreta bajo el templo principal, un lugar donde solo los más ancianos sacerdotes tenían permitido entrar. Las paredes estaban cubiertas de glifos tan antiguos que su significado se había perdido para la mayoría. Pero Tlacaelel los conocía. Esto, dijo señalando una inscripción central, es la historia del primer verbo. Comenzó a narrar algo que sonaba a mito, pero que él presentaba como memoria real de nuestros ancestros más remotos. Al principio, relató con voz que resonaba en la piedra. Los seres humanos no hablaban como hablan ahora. Su comunicación era directa, de corazón a corazón, sin necesidad de sonidos. Veían los pensamientos de otros como colores en el aire. Sentían las emociones como cambios en la temperatura. No había malentendido. No había mentira. Porque todo era transparente. Esa era la comunicación del tonal y puro, la energía vital sin filtro. Pero algo sucedió. Continuó mientras trazaba los glifos con su dedo. Los humanos comenzaron a experimentar el miedo. Y el miedo es opaco. No deja pasar la luz. Cuando el miedo entró en el corazón humano, la comunicación directa se bloqueó. Ya no podían verse los unos a los otros con claridad. Necesitaban una herramienta nueva para conectar. Y así nació el lenguaje hablado, una herramienta de emergencia para un corazón cerrado. Me explicó que la palabra al principio era sagrada porque todavía recordaba su origen. Cada palabra se pronunciaba con reverencia, con intención pura, con la memoria de que estaba reemplazando algo mucho más perfecto. Los primeros hablantes, dijo Tlacaelel, sabían que cada palabra era un pacto con la creación. Decir algo era hacerlo existir. Por eso hablaban poco, con cuidado extremo, y nunca con emociones contaminadas por el miedo. Pero generación tras generación, continuó con tristeza en su voz. El miedo se profundizó, y con él el veneno entró en la palabra. Los humanos comenzaron a mentir para protegerse, a manipular con palabras para controlar, a atacar con palabras para defenderse, a maldecir para expresar su dolor. La palabra, que nació como puente sagrado entre almas separadas, se convirtió en arma. Y ahora, en estos tiempos, la mayoría de las palabras que se pronuncian en el mundo están envenenadas por capas y capas de miedo acumulado. Me mostró cómo reconocer el veneno en las palabras. Escucha con atención, me instruyó. Cuando alguien habla desde el miedo, su voz tiene una cualidad densa, apretada. Cuando habla desde el dolor no sanado, su voz lleva un filo cortante incluso en palabras amables. Cuando habla desde el ego herido, su voz suena inflada, exagerada,
Todas estas son variaciones del veneno. El verbo sagrado, en cambio, suena como agua fluyendo, claro, limpio, sin resistencia. Pasé meses entrenándome para detectar el veneno en mi propia voz. Era humillante descubrir cuánto de lo que yo decía estaba contaminado. Palabras que parecían amables pero escondían manipulación. Cumplidos que en realidad buscaban validación. Enseñanzas que ocultaban necesidad de sentirme superior. Promesas que hacía desde el miedo al rechazo. Cada capa de veneno que descubría me acercaba más a comprender cuán lejos había caído la humanidad de la pureza original. La sanación de la palabra, me enseñó Tlacaelel, comienza con un acto de brutal honestidad. Debes reconocer todo el veneno que llevas sin justificarlo, sin esconderlo, sin negarlo. Solo cuando ves claramente tu veneno puedes comenzar a purificarlo. Me hizo practicar un ritual cada luna nueva, escribir en un papel cada mentira que había dicho, cada palabra manipuladora que había usado, cada juicio venenoso que había pronunciado. Luego quemaba ese papel en fuego ceremonial mientras pronunciaba: libero el veneno, retorno a la pureza. Pero la purificación profunda requería más que ritual. Requería cambiar la raíz de donde brotaba el veneno, el miedo mismo. Mientras tengas miedo, me advirtió mi maestro, tu palabra nunca será completamente pura, porque el miedo filtra todo lo que dices, tiñe cada sílaba con su sombra. La única forma de recuperar el verbo sagrado es sanar el miedo en su origen. Me llevó entonces a enfrentar mis miedos más profundos uno por uno. Miedo al rechazo, miedo a la muerte, miedo al dolor, miedo a la insignificancia. Cada miedo era una puerta que debía cruzar conscientemente, sin huir, sin distraerme. Y del otro lado de cada puerta había paz, no porque el peligro desapareciera, sino porque comprendía que el miedo era solo una proyección de mi mente, no una realidad inevitable. Cuando el miedo se sana, me explicó Tlacaelel después de uno de estos rituales, algo extraordinario sucede. Tu palabra recupera su frecuencia original. Ya no necesitas manipular porque confías. Ya no necesitas atacar porque no te sientes amenazado. Ya no necesitas mentir porque no hay nada que ocultar. Y cuando hablas desde ese lugar sin miedo, tus palabras tienen el poder que tenían al principio, el poder de crear realidad directamente. Vi este poder manifestarse cuando Tlacaelel habló con un grupo de guerreros que planeaban una masacre contra una aldea vecina. No usó argumentos lógicos, no apeló a su moral, simplemente habló desde un lugar tan profundo de amor puro que sus palabras atravesaron todas las defensas. Les habló como si fueran sus hijos perdidos, recordándoles quiénes eran realmente bajo las capas de ira y dolor. En menos de una hora, hombres que habían llegado sedientos de sangre salieron llorando, jurando nunca más levantar armas en violencia innecesaria. Ese, me dijo después, es el poder del verbo sagrado. No convence, transforma, no argumenta, despierta. Porque cuando hablas sin veneno de miedo, tus palabras tocan directamente el corazón de quien escucha, sin pasar por las defensas de la mente. Y el corazón siempre reconoce la verdad. Me enseñó la práctica más importante para mantener la pureza del verbo. Antes de hablar algo importante, detenerme y sentir desde dónde viene el impulso de hablar. Si viene desde miedo, esperar hasta que el miedo se calme. Si viene desde necesidad de aprobación, soltar esa necesidad primero. Si viene desde dolor no sanado, sanar ese dolor antes de hablar. Solo habla, me instruyó, cuando sientas que las palabras brotan desde un lugar de paz en tu centro. Desde ese lugar, cada palabra es medicina. Ahora, en mis últimos años, comprendo que la caída de Tula no fue causada por ejércitos enemigos, fue causada por la pérdida del verbo sagrado. Cuando los toltecas dejamos de hablar con pureza, cuando permitimos que el veneno del miedo infectara nuestras palabras, perdimos el poder que nos había hecho grandes. Nos volvimos como todos los demás pueblos, hablando mucho pero diciendo poco, usando palabras como armas en lugar de como puentes. El retorno del verbo sagrado no es un evento que sucederá en el futuro, es una elección que cada persona puede hacer ahora, en este momento. Cada vez que eliges hablar desde amor en lugar de miedo, recuperas un fragmento del verbo original. Cada vez que eliges silencio en lugar de veneno, purificas tu voz. Cada vez que hablas verdad aunque cueste, honras el pacto sagrado de la palabra. Y cuando suficientes seres humanos recuperen la pureza de su verbo, algo extraordinario sucederá.
Las palabras volverán a crear en lugar de destruir, sanarán en lugar de herir, unirán en lugar de separar, porque ese es su propósito original, su naturaleza esencial. La palabra nació para ser puente entre corazones. Es tiempo de que recuerde su función sagrada. Capítulo 11. El sueño del nuevo. Sol, la noche más oscura, anuncia el amanecer más brillante, y este mundo está llegando a su medianoche antes del despertar. Fue en la última noche que pasé con Tlacaelel, 3 días antes de que Tula cayera, cuando me reveló la visión que había guardado durante toda su vida. Nos sentamos en la cima de la pirámide, bajo un cielo tan estrellado que parecía que podíamos tocar la eternidad. El fuego ceremonial ardía entre nosotros, y en sus ojos vi algo que nunca había visto antes: esperanza mezclada con tristeza. Todo esto terminará pronto, dijo señalando la ciudad que se extendía a nuestros pies. Pero no creas que es el fin. Es solo el fin de un ciclo. Los toltecas tenemos una visión que heredamos de los antiguos, tan antigua que nadie recuerda su origen. Es la visión de los 5 soles. Me explicó que la humanidad ha pasado por 4 grandes eras, 4 soles, cada uno terminando en transformación catastrófica. Estamos ahora en el 5.º sol, dijo, el sol del movimiento, el sol de la conciencia que despierta, y este sol traerá la transformación más profunda de todas. Me habló de cómo cada sol anterior había llevado a la humanidad a un nivel más alto de conciencia, aunque cada transición había sido dolorosa. El primer sol fue de la inocencia, cuando los humanos eran como animales, sin pensamiento abstracto. El segundo sol trajo el pensamiento, pero también la separación de la naturaleza. El tercer sol trajo la civilización, pero también la guerra. El cuarto sol trajo el conocimiento, pero también el olvido de lo sagrado. Y ahora, el 5.º sol trae la crisis final. La humanidad debe elegir entre autodestruirse o despertar a su verdadera naturaleza. ¿Y qué es despertar?, le pregunté mirando las llamas danzar. Tlacaelel permaneció en silencio largo tiempo antes de responder. Despertar es recordar lo que nunca debiste olvidar, que no eres un cuerpo con alma, eres alma experimentando un cuerpo, que no estás separado del universo, eres el universo mirándose a sí mismo, que no eres una víctima del destino, eres el creador de tu realidad con cada pensamiento, cada palabra, cada emoción. Me contó entonces el sueño que había tenido años atrás, un sueño tan vívido que lo había marcado para siempre. En ese sueño, vio un tiempo futuro donde la humanidad había olvidado completamente las enseñanzas toltecas. Vio un mundo donde las personas vivían dormidas, atrapadas en sueños de separación y miedo, creyéndose impotentes, usando palabras como armas, destruyendo la tierra sin comprender que se destruían a sí mismos. Vi un mundo, dijo con voz temblorosa, tan perdido en la ilusión que había olvidado incluso que existía otra forma de vivir. Pero entonces, continuó con los ojos iluminándose, vi algo más. Vi pequeñas luces comenzar a encenderse, una aquí, otra allá. Personas que despertaban del sueño colectivo, que recordaban, que recuperaban el poder de su palabra, la claridad de su visión, la conciencia de su naturaleza creadora. Y cada vez que una luz se encendía, facilitaba que otras se encendieran, como un campo de antorchas en la noche, cada una encendiendo a la siguiente. Me explicó que el nuevo sol, el amanecer que vendrá, no será un evento externo, será un despertar interior colectivo. Llegará un tiempo, profetizó, donde suficientes seres humanos recordarán su poder. Y cuando eso suceda, todo cambiará. No porque alguien lo imponga desde afuera, sino porque la conciencia transformada transforma naturalmente todo lo que toca. El que despierta no puede seguir viviendo en el sueño. El que recuerda su poder creador no puede seguir siendo víctima. El que comprende su unidad con todo no puede seguir destruyendo. ¿Y cuándo sucederá esto?, le pregunté con urgencia. Tlacaelel sonrió. Ya está sucediendo. Siempre estuvo sucediendo. El despertar no es un evento futuro, es un proceso eterno. En cada era, en cada generación, hay quienes despiertan. Algunos despiertan un poco, otros despiertan completamente. Pero cada despertar, por pequeño que sea, añade luz al mundo. Y la oscuridad no puede resistir eternamente a la luz. Me habló entonces del papel que yo debía jugar. Por eso debes sobrevivir cuando Tula caiga, me dijo con gravedad. Por eso debes escribir todo lo que te he enseñado, porque en el tiempo futuro, cuando la humanidad esté más perdida, estas palabras encontrarán a quienes estén listos para despertar.
No llegarán a todos, solo a los que ya sienten el llamado interior, los que ya saben en su corazón que hay algo más, algo que olvidaron pero que recuerdan vagamente como un sueño al despertar. Esos, continuó, son los portadores del nuevo sol. No son especiales por nacimiento o destino, son especiales porque eligen serlo, porque responden al llamado cuando la mayoría lo ignora, porque se atreven a cuestionar el sueño colectivo cuando todos los demás lo aceptan como única realidad. Me enseñó que las características de los que despiertan son siempre las mismas. Sienten que no encajan completamente en el mundo, cuestionan las verdades aceptadas, buscan significado más allá de lo superficial, sienten dolor por el sufrimiento ajeno, anhelan algo que no pueden nombrar. Si alguien escucha estas palabras en el futuro lejano, dijo mirándome intensamente, y siente resonancia en su corazón, esa es la señal. Ese es el llamado del nuevo sol. No hay que esperar permiso. No hay que esperar que el mundo cambie primero. Cada persona que despierta es un amanecer individual. Y cuando suficientes amaneceres individuales se juntan, crean el amanecer colectivo. Me instruyó sobre las prácticas que debía transmitir a los futuros buscadores. Primero, despertar de la ilusión de separación. Comprender visceralmente, no solo intelectualmente, que todo está conectado. Segundo, recuperar el poder de la palabra, hablar conscientemente, con intención pura, desde el corazón sin miedo. Tercero, dominar el ensueño, crear conscientemente la realidad desde el mundo invisible. Cuarto, romper los acuerdos falsos, liberarse de la programación que esclaviza. Quinto, limpiar el espejo, ver la realidad sin el humo de proyecciones. Sexto, alinear energía con intención, hablar con frecuencia emocional coherente. Séptimo, ser guerrero del espíritu, conquistar el territorio interior. Estas 7 enseñanzas, me dijo, son los 7 rayos del nuevo sol. Quien las practique todas, despierta completamente, pero incluso practicar una sola comienza el despertar, porque todas están conectadas, todas son aspectos de una verdad única, que el ser humano es consciencia creadora, jugando a olvidarse de sí misma, y que el juego termina cuando elige recordar. En las últimas horas antes del amanecer, Tlacaelel me hizo una pregunta que nunca olvidaré. ¿Por qué crees que el universo permite tanto sufrimiento? ¿Por qué permite que la humanidad se pierda tanto en la ilusión? No supe responder. Él continuó. Porque solo en la oscuridad más profunda se aprecia verdaderamente la luz. Solo olvidándote completamente de quién eres, puedes experimentar el éxtasis de recordarlo. El despertar es dulce solo para quien ha probado el sueño amargo. El nuevo sol solo puede brillar verdaderamente después de la noche más oscura. Y estamos, dijo mirando el horizonte donde pronto aparecería el sol, en la noche más oscura que la humanidad ha conocido, lo que significa que el amanecer que viene será el más glorioso jamás presenciado. Sus últimas palabras esa noche resonaron en mi alma como campana de templo. No temas la oscuridad de estos tiempos. La oscuridad no es el enemigo. Es el escenario donde la luz puede mostrar su verdadero poder. Ahora, escribiendo estas palabras desde mi refugio final, comprendo que yo soy un mensajero entre 2 eras. Pertenezco al sol que muere y hablo al sol que nace. A ti, quien lees esto en un tiempo que no puedo imaginar, si sientes el llamado, eres portador del nuevo sol. No esperes que otros despierten primero. No esperes señales externas. El despertar comienza con tu decisión de ver con ojos nuevos, hablar con voz verdadera, crear con conciencia plena. El nuevo sol no vendrá del cielo, nacerá en corazones como el tuyo, y cuando suficientes corazones despierten, todo el mundo reflejará ese despertar, porque así funciona la creación, como es adentro, es afuera, como arriba, abajo, como en el individuo, en el colectivo. El amanecer ya comenzó. Solo tienes que abrir los ojos para verlo. Capítulo 12. Mi última palabra. Todo lo que se habla en este mundo se olvida, pero lo que se habla con el corazón completo resuena para siempre en el tejido de la creación. Han pasado 3 lunas desde que sellé la entrada de esta cueva. Afuera, el mundo que conocí ya no existe. Tula es cenizas. Los templos donde aprendí los misterios están destruidos. Los maestros que caminaron conmigo han cruzado al otro lado. Yo soy el último, y ahora, con manos que tiemblan no por miedo, sino por la certeza de que este es mi acto final, escribo estas palabras para ti, desconocido del futuro. No sé cuánto tiempo pasará antes de que alguien encuentre este manuscrito. Quizás años,
quizás siglos. Quizás nunca se ha encontrado y estas palabras regresen al polvo sin ser leídas. Pero eso no importa, porque he aprendido que la intención pura trasciende el tiempo. Si escribo esto con la totalidad de mi ser, estas palabras encontrarán a quien debe encontrarlas, cuando debe encontrarlas. El universo no conoce el fracaso cuando la intención es clara. Quiero que sepas algo antes de que termine. Nada de lo que te he contado es teoría. Todo es testimonio directo de lo que viví, de lo que vi, de lo que practiqué durante décadas. El poder de la palabra no es metáfora. La realidad como creación consciente no es filosofía. El ensueño no es fantasía. Son herramientas reales, tan reales como el fuego o el agua, disponibles para cualquiera dispuesto a practicarlas con disciplina y reverencia. He dedicado los últimos días a recordar cada enseñanza de Tlacaelel, cada ritual que presencié, cada transformación que vi en otros y en mí mismo, y destilo todo en una verdad esencial que quiero dejarte como mi última ofrenda. El universo no escucha lo que piensas, sino lo que pronuncias con emoción. Tu palabra, cargada con la frecuencia de tu corazón, es el pincel con el que pintas tu realidad momento a momento. Si hay una sola práctica que pudiera regalarte de todo lo que aprendí, sería esta. Antes de dormir cada noche, revisa tu día completo y observa cada palabra que pronunciaste. No para juzgarte, sino para verte con claridad. Pregúntate, ¿hablé desde amor o desde miedo? ¿Mis palabras crearon o destruyeron? ¿Fui impecable con mi verbo o lo desperdicié en veneno? Esta simple práctica, hecha con honestidad brutal, transforma todo en meses. He visto a personas sanar enfermedades incurables simplemente cambiando cómo hablaban de su cuerpo. He visto relaciones muertas resucitar cuando ambas partes dejaron de hablar desde heridas y comenzaron a hablar desde corazón abierto. He visto destinos cambiar completamente cuando alguien rompió los acuerdos falsos que lo esclavizaban y declaró su libertad con voz firme. No hay magia en esto, solo hay ley. La palabra crea, siempre ha creado, siempre creará. Pero también quiero advertirte sobre la tentación más grande. Usar este conocimiento para manipular, para controlar, para obtener poder sobre otros. Esa es la sombra de estas enseñanzas. Y quienes caen en esa sombra inevitablemente se destruyen, porque el universo tiene una justicia perfecta. Lo que siembras con tu palabra, lo cosechas multiplicado. Si siembras amor, cosecharás amor abundante. Si siembras veneno, el veneno te consumirá. Mi maestro Tlacaelel me dijo una vez algo que solo ahora, al final de mi vida, comprendo completamente. El verdadero poder no es doblegar la realidad a tu voluntad, es alinear tu voluntad con la armonía del universo. Cuando tus palabras fluyen desde ese lugar de alineación, no necesitas forzar nada. Las puertas se abren solas. Los caminos se revelan naturalmente. Las personas correctas aparecen en el momento correcto. Porque no estás peleando contra la corriente de la vida, estás fluyendo con ella. Durante estos últimos días en soledad, he practicado todo lo que enseñé. He creado en ensueño el momento en que alguien como tú encuentra estas palabras. He cargado cada letra con la intención de que activen algo dormido en tu interior. He hablado en voz alta, aquí en esta cueva vacía, como si estuvieras frente a mí escuchando. Y siento, con una certeza que no puedo explicar, que este momento está sucediendo ahora mientras lees. El tiempo es una ilusión. Estamos conversando a través de los siglos como si no hubiera distancia entre tu ahora y mi ahora. Quiero que sepas que moriré en paz. No porque mi vida haya sido fácil o porque haya evitado el sufrimiento. He perdido todo lo que amaba. He visto destruirse mi civilización. He vivido en exilio y soledad. Pero muero en paz porque viví despierto. Porque usé mi tiempo en este cuerpo para recordar quién soy realmente. Porque practiqué lo que enseño. Y porque sé, sin sombra de duda, que la muerte no es el fin. Es solo el momento en que el tonal se reúne con el nahual, cuando la parte mortal abraza a la parte eterna. Mi última palabra para ti es esta. No esperes a que el mundo cambie para comenzar a crear conscientemente tu realidad. No esperes a estar listo, porque nunca te sentirás completamente listo. No esperes permiso, porque nadie puede darte permiso para ser quien realmente eres. Comienza ahora, con la próxima palabra que pronuncies. Hazla consciente, hazla impecable, cárgala con la emoción más pura que puedas sentir y observa cómo la realidad responde. Las enseñanzas que he compartido no son propiedad de los toltecas, son patrimonio de la humanidad. Están inscritas en la naturaleza misma de la existencia. Cada cultura, cada tradición,
Cada maestro verdadero ha enseñado lo mismo con diferentes palabras, porque la verdad es una, aunque tenga 1000 rostros. Si estas palabras resonaron en tu corazón, no es casualidad. Es porque ya sabías esto, solo habías olvidado. Y este manuscrito es solo un recordatorio de lo que tu alma siempre supo. No me conviertas en autoridad. No conviertas estas enseñanzas en dogma. Practica, experimenta, confirma con tu propia vida si esto es verdad o no. Porque la única autoridad real es tu propia experiencia directa. El sol está descendiendo ahora sobre este valle donde he escrito mi testamento. Pronto vendrá la noche, mi última noche en este cuerpo. No siento miedo, siento gratitud por cada aliento, cada palabra, cada momento de conciencia que me fue regalado. He vivido cientos de vidas en estos pocos años desde que conocí a Tlacaelel. He muerto y renacido tantas veces que esta muerte física es solo una más en la serie interminable de transformaciones. Mis últimas palabras escritas son estas: que tu palabra sea siempre puente, nunca muro, que tu voz sea instrumento de amor, no arma de miedo, que recuerdes cada día que eres creador, no víctima, que uses tu poder con sabiduría y compasión, que despiertes completamente antes de que este cuerpo te deje, y que cuando llegue tu momento final, puedas mirar atrás sin arrepentimiento, sabiendo que viviste consciente, amaste sin reservas y hablaste tu verdad sin miedo. El universo escucha, siempre ha escuchado. Cada palabra que pronunciaste, cada intención que sostuviste, cada emoción que emitiste, ha sido registrada en el tejido invisible de la creación. Tu vida es el eco de tus palabras. Tu destino es la manifestación de tu frecuencia. Elige conscientemente. Habla impecablemente. Crea belleza. Ahora cierro mis ojos por última vez en este mundo y abro los ojos en el siguiente. Pero mi palabra permanece, viva, vibrante, esperando el momento perfecto para alcanzar tu corazón. Y ese momento es ahora. Que el nuevo sol ilumine tu camino, caminante del despertar. Que recuerdes tu poder, que uses tu palabra como los antiguos la usaron, como llave del paraíso que nunca perdiste, solo olvidaste que llevabas contigo. Mi última palabra es: recuerda,